Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a ese de Chris en Twitch. Un saludo muy grande a todos aquellos que estáis por llegar y a aquellos que vais a ver este directo en diferido pues donde queráis, en YouTube, en Facebook, da igual, porque bueno, mejor me callo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo muy grande. Hoy tenemos un tema interesante. Un tema que os prometí hace un tiempecito. Y no lo voy a tratar mucho, porque hoy me gustaría aprovechar para charlar de esas cositas que todos ustedes tenéis, preguntas si queréis. Yo, pues ya sabéis que digo que tengo directo los miércoles tengo directo, los lunes tenemos directo, los viernes tenemos directo, así que yo estoy fiel a la cita. Y bueno, y también me alegro de verles a ustedes por aquí. Pues son ya las 9 menos cuarto de la noche, hora española. Y vuelvo a decir que me gustaría muchísimo que hoy participásemos todos. Este vídeo se subirá a YouTube para los amigos que de momento están con mucha reticencia a venirse a Twitch. Pero bueno, aquí estamos. No quiero hacerlo muy serio este directo, pero la verdad es que vamos a hablar un poquito sobre el tema del viaje en el tiempo. Los viajes en el tiempo, aunque teóricamente hay muchos científicos que dicen que es posible. Bueno, es posible viajar en el tiempo porque estamos viajando al futuro a cada instante. O sea, eso es normal. Estamos viajando en el futuro, van pasando las horas, los minutos, los segundos, ya sabéis, y siempre estamos viajando hacia el futuro. Así que, aunque el futuro es incierto, pero sabemos que siempre llegamos ahí. El tema está en volver al pasado. Ese es el problema. Aunque hace unos años, hace muchos años, se habló sobre un proyecto del Vaticano, un proyecto llamado el cronovisor, en el que se podía viajar en el tiempo, pero en imágenes. Algunos decían que fue un fraude, ahora ha vuelto otra vez a salir a la palestra gracias a unas indicaciones de algunos investigadores. También escuchamos del pasado y se recogen frecuencias o audios en las llamadas psicofonías, voces del pasado. Pero hay algunos textos antiguos que pudiesen hablar sobre el viaje en el tiempo. Pues hay algunos, y yo voy a hablar de unos cuantos. Tengo aquí apuntado algunas cosillas sobre eso. Y vamos a hablar de exactamente si lo pudiésemos llamar viaje en el tiempo. Pues algunos lo llaman viaje en el tiempo, da esa impresión, pero habría unas condiciones astronómicas impresionantes para poder llegar que ese viaje en el tiempo fuese posible. Me voy a remitir a un caso de un libro apócrifo que le llaman el Paralipenomenos de Jeremías. Es un libro apócrifo y ahí hay una historia en la que no sabríamos llamar si es viaje en el tiempo. Vamos a ver. Porque posiblemente dice que había un egipcio, o sea, un etíope que se llamaba Abimelech
Y este etíope ayudaba a la gente en las hambrunas y era muy bueno con la gente y pues tenía... era amigo de un tal Jeremías. Jeremías sale en la Biblia. Pero bueno, este libro apócrifo habla de que la historia dice que, bueno, que le dice, vete a Jerusalén, estaban en otro sitio, para ayudar allí a la gente, llévate esta cesta llena de higos, una cesta llena de higos, y ve por el camino y llega allí. Bueno, pues la historia cuenta que este Abimelech, que era etíope, iba a ayudar a la ciudad de Jerusalén en esa hambruna, pues llevaba comida en sí. Llevaba un cesto bien grande de higos. En una época donde había mucha hambruna, o sea que no es cuestión de que te podías encontrar una higuera por ahí por el camino, sino bueno. Bueno, decía que tenía la cabeza un poco abrumada y se recostó en un árbol. Y al recostarse en el árbol, se quedó dormido. O al menos eso es lo que él piensa. Pero pasaron, amigos míos, casi 70 años. Pasaron 70 años sin él haberse dado cuenta de lo que había pasado. Y se levantó con dolor de cabeza y vio que los higos que llevaba emanaban de él, pues, una especie de leche dulce, ¿no? Y bueno, pues no le echó mucha más porque, bueno, ya sabéis que los higos... ¡Ay, muy buenas! Un saludo, muchas gracias, Gorlomic96. Un saludo por esos chats. La historia cuenta que, bueno, él veía que esos higos estaban emanando de... Ya sabéis que los higos al arrancarlos, si conocéis la fruta del higo, al arrancarlos suelta como una especie de lechecilla, ¿no? Pues bueno, que estaban emanando bastante lechecilla. Bueno, él dice, bueno, no le dio importancia. Y fue a Jerusalén. Y vio que cuando llegó a Jerusalén no, estaba totalmente cambiada. Decía, uy, me habré equivocado de ciudad. Salió de la ciudad, vio los mojones, que son una especie de piedras que se ponían en la entrada de las ciudades en donde ponía el nombre de la ciudad, que hoy en día se sigue usando en los campos de España, se siguen usando para delimitar caminos y tierras en los campos de España. Pues él dice, oh, pues si es Jerusalén. Bueno, volvió a entrar y vio allí y empezó a buscar y a preguntar y nadie le podía decir nada y dice, bueno, salió abrumado, dice, ¿qué me está pasando? No encuentro nada. No, está todo cambiado y él no sabía que había pasado casi 70 años. Y en este caso se encontró en el camino un anciano y el anciano le preguntó, bueno, señor, que usted conoce dónde está Jeremías y bueno, empezó a preguntar por gente que conocía y le decía, bueno, creo que te estás confundiendo, le dijo el anciano a este Abimelech. Dice, Jeremías y bueno, empezó a hablar de ciertos nombres. Dice, están cautivos en Babilonia, que por cierto es una historia que sale en la Biblia. Pues que el pueblo de Jerusalén y alrededores fueron llevados cautivos como esclavos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y entonces este Abimelech, que se acababa de echar porque se echó a dormir, pero... Y él dice que estaba como en un éxtasis, dice, estoy como raro, ¿no? Y le dijo al anciano, bueno, yo porque como te tengo respeto, dice, voy a dejarte. Dice, no. Dice, han pasado casi 70 años de esto. Y menciona ese texto que, bueno, fue un arreglo que hizo Jeremías con Dios para que Abimelech, que era bueno con toda la gente, sabía lo que iba a pasar en el futuro, porque ya dice que había estado en el futuro, no Abimelech, sino Jeremías, y que no quería que pasase por lo que iba a pasar este suceso de la cautividad, que estuvieron 80 años en cautividad. En la Biblia está
el texto de Nehemías y de Jeremías, y podéis ver ahí en esa historia cómo volvieron a Jerusalén para restaurar la ciudad. Pero eso es otra historia. Viaje en el tiempo. Habéis visto algunas películas, ¿no? Porque esto también, las películas nos ayudan mucho en este asunto. En las películas nos ayudan a ver más o menos cómo la gente viaja en el tiempo. Y esto, vuelvo a decir que es un texto apócrifo. Que es un texto apócrifo de Jeremías. Pero hay otro texto que está en la Biblia, que es en Josué, y esto yo hice un vídeo hace 7 años, está en mi canal, era cuando empecé a hacer vídeos en YouTube, y la verdad que me liaba un montón, y bueno, ya sabéis que cuando uno empieza a hacer las cosas, pues no tiene que ir ensayando y ensayando para que te salgan bien las cosas, ¿no? Bueno, yo ante la cámara pues era muy malo, ¿no? Hace 7 años, pero el vídeo está todavía ahí. Y hablé de que faltaban 24 horas en el universo. Faltaban 24 horas según unos modelos informáticos de la NASA. La NASA hacía sus cálculos con unos ordenadores IBM y pues para ver, para hacer modelos del tiempo, cómo podían estar las estrellas o los planetas, más cerca o menos cerca, dependiendo. Ya sabéis que los científicos hacen esos modelos a millones de años, ¿vale? Entonces ellos sabrán dentro de tantos millones de años cómo estará la Tierra, si sigue existiendo la Tierra tal, o esas estrellas o esa constelación cómo estará, ¿no? ¿Por qué? Porque hay unos modelos matemáticos que las computadoras en este caso ayudan a generar. Entonces daban un error de que faltaban 24 horas. Y los científicos no sabían por qué faltaban 24 horas en el... ¿Por qué el ordenador estaba diciendo que había un error de 24 horas? De un día. 24 horas. Y dice la historia que este científico recordó de cuando era niño, pues que su abuelita la llevaba a la iglesia y tal, y que había una historia en un libro de la Biblia que es en Josué, en el que el sol y la luna, bueno, en este caso el día, se paralizó durante casi 24 horas, faltando 40 minutos. Y esa historia la tenemos en el libro de Josué, capítulo 10, del versículo 12 al 13. Josué dice, porque iba a ayudar a una guerra, bueno, una historia, podéis leer el texto que está muy chulo, pero a lo que vamos es, él dijo que se detenga el sol en tal sitio y la luna en tal sitio. Y dice el texto que durante casi un día, o sea, 23 horas, estamos hablando de que faltaban 40 minutos, vamos a decir que el sistema solar se paralizó. Yo esto no lo veo como un viaje en el tiempo, sino como un parón en el tiempo. Algunos hablan porque, claro, si este modelo informático de estos científicos en la NASA decían que faltaba, pues, y aparece en un texto sagrado que faltaban casi 24 horas, la gente, pues, oye, pues igual puede ser, algo ha pasado en el espacio-tiempo, vamos a decirlo así, o se ha tenido que paralizar el sistema solar. Se ha tenido que paralizar el sistema solar para que se detuviese el sol. O sea, quiero decir que estuvo, fijaros, 23 horas y pico el sol en alto. Pero faltaban 40 minutos.
los ingenieros de la NASA, los informáticos y los cerebritos empezaban a dilucidar a ver qué es lo que estaba pasando. Se acordó otra vez este científico de que su abuelita, cuando lo llevaba a la iglesia, pues escuchó una historia de un rey que se llamaba Ezequías, que vino el profeta, un profeta porque antes los oráculos a Dios venían a través de los profetas, a los reyes de Israel, entonces, o de Judá, y este profeta le dice, que fue el profeta Isaías, muchos habéis escuchado de él, le dice, vas a morir, porque estaba enfermo, y dice, Dios me ha dicho que vas a morir. Y dice, y él, pues, el rey Ezequías dice, lo que me queda vivir todavía, no sé qué, bueno. Pues dice que se compugió, lloró contra la pared, o sea, estaba en la pared llorando, dice, pidiendo, pues no sé, pues, porque claro, el profeta le había dicho, ponte a cuentas con todo. Es como si viene alguien ahora a tu casa y te dice, ponte a cuentas con todo, que en 24 horas te mueres. Pero al rato, Dios le habla a este Isaías y le dice, ve a Ezequiel y dile que le voy a dar 15 años más. Claro, va el profeta y le dice, me ha dicho Dios que como te ha escuchado, que estabas así como, dice, mira, te va a dar 15 años más de vida. El rey Ezequías dice, mira, cuando me has dicho que me voy a morir, me lo he creído y he llorado. Pero esto ahora no me lo creo. Dame una señal. Dice, dime qué señal quieres. Y entonces le pidió una señal bien difícil. Y esta fue la señal. Le dice Ezequías a Isaías, bueno, sabemos que la sombra avanza 10 grados en el reloj de Acaf. Dame la señal, si es verdad, que la sombra retroceda 10 grados. En los relojes de sol y en este reloj de Acaf que le llaman, no sabemos cómo es, pero el reloj de Acaf son 40 minutos. Justo los que faltaba en esa ecuación informática de los ingenieros de la NASA. Y dice el texto bíblico que se vio que la sombra retrocedió 10 grados. Fijaros que tenemos en la mente el viaje en el tiempo instantáneo, ¿no? Pero nosotros estamos viajando en el tiempo, estamos viajando hacia el futuro. Pero imagínate que vemos cómo rebobina el tiempo para atrás. O que se paraliza. No sé si habéis visto alguna película en la que paralizan el tiempo, ¿no? Se queda todo el mundo y hay alguien que tiene ese poder de que ha paralizado el tiempo y va andando al lado de la gente, ¿no? Pues esto es lo que ocurrió con Josué y lo que ocurrió con el rey Ezequías. Yo solamente estoy mencionando, como os dije, como un misterio más, que puede ser una historia súper inventada, ¿por qué no? Pero que nos venga esta historia de la NASA, una historia más reciente, viendo cuando intentaron hacer el modelo del pasado y del futuro para las futuras misiones de las sondas, para, pues bueno, pues ellos sabrán qué es lo que están haciendo, pero tenían que hacer un modelo de por dónde iba a pasar, qué coordenadas iba a pasar, espaciotemporales, tal planeta o tal, porque son modelos matemáticos que ellos usan. Y que el sistema informático, por alguna razón, dijese que faltaban 24 horas. Y que dos textos antiguos, muy antiguos, separados en el tiempo, diesen con las horas correctas que faltan. Una porque se paralizó y la otra para recuperar
los 40 minutos que faltaban para completar las 24 horas. Es un misterio. No sabemos si eso pudo ser. Tú hablas con un científico, alguien me escribió un comentario hace muchos años sobre ese tema y me dijo que eso era imposible, que teníamos que tener los pies en el suelo porque parar el planeta, porque claro, el texto dice de Josué que se pares el sol en tal sitio y la luna en tal sitio. Eso significa que lo que no separaba era esas dos cosas, dos astros, el astro mayor y el astro menor. Lo que separa, y nosotros lo sabemos como personas del siglo XXI que sabemos cómo funciona el sistema solar, porque nos lo han enseñado en el colegio, es que lo que rota para las 24 horas es la rotación de la Tierra y se tendría que parar en seco. Pero como eso no es posible físicamente, ¿podríamos decir que pasamos a través de un bucle temporal? ¿Y lo del rey Ezequías hubiese sido lo mismo? Pero más fuerte, porque ya no sería una parada en seco, sería una parada en seco y un retroceso en la rotación de la Tierra. No sabemos, ni a ciencia cierta, ni especulación, ni especulando, de que eso hubiese sido algo que ocurrió de verdad. Pero lo misterioso y lo curioso es que está ahí. Se habla también que en el año 1588, un tal rey que se llamaba Pachacuti II menciona que pasó algo muy parecido, pero al revés. Una noche que tardó casi un día. Pero esto es otra historia. Esto es otra historia. Y después de ver estos... Porque claro, ¿qué noción tendrían las personas en esos siglos y en esas civilizaciones sobre el tiempo? ¿Qué concepción del tiempo tendrían? Para poder escribir en un texto muy antiguo un evento que si no fuese, quizás, digo yo, se pudiese a través de la tecnología no sé cuál y de las ecuaciones de los científicos y matemáticos y yo que sé qué cerebritos, que son los que hacen estas cuentas y estas historias, no podría ser posible a no ser que estuviese en la mente y estuviese implícito en la genética de nuestra mente colectiva, de nuestra consciencia colectiva, que el viaje en el tiempo sea una realidad. Yo no me voy a meter en filosofías aquí, No me voy a meter en filosofías ni nada de eso, no me voy a meter en nada de eso, pero lo que sí es curioso es que se hable de esto. Y hablando de estas historias que hemos contado, de esos viajes o esas paradas o esos viajes atrás en el tiempo en el texto bíblico, vamos a ver las historias misteriosas. Voy a leer unos cuantos y lo voy a poner aquí en pantalla de lo que hemos escuchado siempre en internet. Y vosotros me vais a decir si eso es verdad o es mentira, si veis que es un fake o no es un fake, o es para alimentar nuestra curiosidad temporal, digo yo, sobre el tema del viaje en el tiempo. Porque sí lo que podemos entender es que hay OPARs. Los OPAR, que son los objetos fuera de tiempo, sí que se han encontrado. Se han encontrado unos objetos que dices, ¿cómo puede ser que este objeto tenga miles de años cuando todavía no se había inventado y está ahí? Objetos que se necesitaban unas herramientas específicas para poderlo hacer, y esos son objetos fuera de tiempo, o estructuras o construcciones que ni los ingenieros de hoy en día podrían imaginar que se pudiese hacer
Estoy hablando de construcciones en piedra, en metal, bueno, tantas cosas. Pero eso, lo de los OPAs, será otra historia.